a servir, nosotros en agradecimiento a Él queremos servirle a Él. Y se dice que el mejor instituto, hay otros institutos muy recomendables, ¿verdad? Buenos institutos. Estoy a favor de los institutos, por ejemplo, el Instituto de Querétaro, el Instituto de Ciudad Mante, el Instituto de Isaías Rodríguez, y tal vez no demerito que hay otros buenos institutos. Yo estudié en el del norte, ya extinto ese instituto. Sin embargo, el mejor instituto es la iglesia local, porque es aquí donde se preparan los obreros y las obreras que quieren servir al Señor. Así es de que, hermanos, cuando ustedes tengan la oportunidad de involucrarse en alguna actividad de la iglesia, háganlo con gozo, con gusto, y recuerden que esto es para el Señor. Hay un himno que dice: placer verdadero es servir al Señor, no hay obra más noble ni paga mejor. Entonces les animamos para que busquen áreas de oportunidad y sirvan al Señor. El Señor paga bien, hermanos. Y cuando digo que el Señor paga bien, no estoy hablando de lo económico, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, en esta mañana quiero pedirles de sus oraciones por nuestro hermano que nos va a compartir. Tenemos ya un buen tiempo en el discipulado bíblico, aún vamos en el 15, ha pasado un buen tiempo. Este método de las 16 lecciones a veces se interrumpe por algunas razones, pero es el método. El discipulado es verter vida espiritual en otros a través del tiempo, y nunca terminamos de ser discípulos del Señor. Siempre va a seguir el discipulado bíblico, hermanos. Si usted cree que ya terminó las 16 lecciones y ya dijo, ya tengo todo el discipulado, no, el discipulado siempre va a seguir, siempre, es un estilo de vida, hermanos. Así es de que, y hemos estado orando mucho por él, para que Dios lo use, y sobre todo que en la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Hermanos, pido sus oraciones por Héctor, ¿verdad? Para que Dios lo use en estos momentos y más adelante en compartirle a los jóvenes. Así es de que oremos simplemente, hermanos. El que está al frente se expone a muchas cosas. Primero, al peso de la responsabilidad de parte de Dios, ¿sí? Segundo, que lo que se predique lo pueda evidenciar allá con los demás, con los que se desenvuelve, y otras más, hermanos. Por eso no juzguemos, oremos. El que habla más se expone a equivocarse, ¿sí? Los que tal vez no quieren equivocarse, pues simplemente no hagan nada. Pero no es así, hermanos. Si decidimos estar en la viña del Señor, hay que tomar el arado y seguir hacia adelante. Héctor, te dejamos este tiempo para que Dios pueda usarte en la exposición de la bendita palabra de Dios. Dios te use. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Si me escuchan un poquito mormado, es que ya me di cuenta que ya inició el otoño, esta temporada tan bonita de días tan frescos que tenemos en comparación del verano. Pues me da la bienvenida a esta temporada con un poquito de alergia, pero aquí estamos por la gracia del Señor. Bien, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en donde tuvimos la lectura, ahí en el Evangelio a Mateo, capítulo 6, versículo 25. En adelante, los invito a que pongan su vista en el versículo 31. Por ahí me indican cuando lo tengan. Amén. Y voy a la lectura. Dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana te agradecemos estar aquí en tu casa de oración, Señor, alabándote, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nuestros corazones sean abiertos, Señor, para que sean receptivos a tu palabra y podamos aplicarlas más adelante. Señor, a tu siervo que está aquí, Señor, utilízalo conforme a tu voluntad, que sean tus palabras y no las mías las que se transmitan, Señor. Entonces te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos,
El Señor nos ha compartido, nos ha enseñado mucho referente al dinero y la manera de cómo usarlo correctamente, mas nos enseñó también a no debemos de darle mucha importancia más de la que es, pero tampoco de tan poca importancia. Si me permiten, hermanos, con una pregunta inicial, al pensar en nuestras finanzas, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Bien o mal? Bien, bueno, veo varias caras contentas. Qué bueno, hermano. Justamente vamos a hablar un poco de esto, de la mayordomía, hermanos. Cuando pensamos en el dinero o en nuestras finanzas, tal vez lo asociamos a algunas de las siguientes cosas. Por ejemplo, cuánto dinero tenemos en nuestro estado de cuenta, cuánto no tenemos, cuánto quisiéramos tener o en qué se nos ha ido, en qué lo hemos gastado. Mas también podemos tener algunas situaciones en las cuales a veces decimos, pues yo quisiera aportar más a las cosas del Señor, o tal vez no lo estoy haciendo, a lo mejor porque no estamos asistiendo aquí a la iglesia como consecuencia de ahora de la pandemia que está todavía ya en su etapa final. Pero les aclaro, hermanos, la iglesia no es el único lugar donde podemos aportar, donde podemos dar a las cosas del Señor. También cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesita o qué estrategia podrían llevar a cabo pues para obtener un poco más de recursos. Esto es normal, es natural. Nosotros como padres de familia nos gustaría siempre tener un poco más de recursos para brindarle mejores cosas a nuestros miembros. Tal vez a lo mejor no nos hemos sentido a lo mejor valorados en nuestros trabajos, porque a lo mejor desempeñamos mejor nuestras cosas, pero no nos es a lo mejor bien remunerado por como lo queremos. Pero no debemos de afanarnos en esto nada más. Así que, hermanos, los invito a analizar qué es lo que dice primeramente Dios respecto al dinero y no lo que dicen los hombres, porque tenemos varias promesas del Señor si somos obedientes a su palabra, mas no obtendremos su bendición si no estamos cumpliendo sus estatutos. Bien, hermanos, vayamos. Bueno, el título de esta enseñanza se llama Mayordomía Financiera, y vamos a ver, como les comentaba, unos principios que nos dice el Señor. El primero de ellos es: Dios es dueño de todo, hermanos. Amén. Dios es dueño de todo. Este mundo y todo lo que hay en él le pertenece a Dios. El primer gran principio respecto al dinero y los bienes materiales es justamente este: Dios es el dueño de todo. La Biblia nos deja muy en claro esto, o sea, que el mundo y todo lo que hay en él le pertenece a nuestro Creador. Dios es quien creó todas estas cosas, por lo tanto, pues las cosas le pertenecen. Los invito a ir, por favor, al libro de Salmos. Salmos 24. Y la palabra del Señor dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y lo podemos constatar también ahí mismo en Salmos, un poquito más adelante, en el capítulo 50, si me acompañan por favor, en la segunda parte del versículo 12, donde menciona: porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces aquí constatamos, hermanos, que pues Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todas las cosas que hay aquí en el mundo. Incluso Él lo dice claramente en la Biblia: mía es la plata, mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos en Ageo 2:8. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que Dios es el verdadero dueño de todas estas cosas. Podremos poseer muchas cosas, hermanos, pero el dueño es Dios. El dueño es Dios. Ahora, como segundo principio, es que todas las cosas provienen de Dios. Este segundo gran principio respecto al dinero y las posesiones es justamente esto, que todas las cosas provienen de Dios. Y podría sonar, pues a lo mejor, pues hermano, eso ya lo sé, pero muchas las veces
pues no lo recapacitamos como debiera. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Las riquezas y la gloria proviene de ti y tú dominas sobre todo. Esto lo tenemos en 1 Crónicas 29:12. Ahora, podemos ganar mucho dinero pues trabajando mucho, pero ¿quién nos dio esas habilidades, esas actitudes para llevarlo? Pues Dios, hermano, nuestro creador. Muchas de las veces decimos que con el poder de nuestra mano pues somos muy buenos haciendo esas cosas, pero se nos olvida glorificar a nuestro Señor, que es quien nos dio todas esas habilidades, esa sabiduría, poca o mucha, pero es justamente Dios. No, entonces no podemos decir pues que las cosas son de nosotros, que nosotros las obtuvimos por nuestros propios principios. Los invito a ir por favor al libro de Deuteronomio capítulo 8. Y la palabra del Señor dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces aquí tenemos, hermanos, justamente la validación de este principio, de que todas las cosas provienen del Señor. Nunca debemos olvidar que Dios es quien provee todas estas cosas, y podremos conseguir muchas cosas, hermanos, pero quien nos lo permite es Dios. Entonces, como tercer principio, nosotros, tenemos el siguiente: nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. El tercer gran principio respecto al dinero y los bienes es justamente este: nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y este es una parte, a como está hoy el mundo, que es un poco o mucho muy conflictiva y genera mucha controversia. Pertenecemos a Dios por la creación. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, como se menciona en Salmo 100. Ahora, también nosotros pertenecemos a Dios por redención. Esto los invito ahí, por favor, hermanos, al libro de primera carta a los Corintios. Y tenemos lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Entonces, muchas veces se nos olvida, hermanos, que pues nuestro cuerpo, no solamente nuestros bienes materiales, sino nosotros mismos somos creación de Dios. Por lo tanto, como fuimos creados por Dios, nosotros le pertenecemos, hermanos. No podemos hacer valer, desgraciadamente, como dicen algunas voces en este mundo, que pues es mi cuerpo y yo puedo hacer con él por lo que yo desee. Desgraciadamente no, hermano. La palabra del Señor es muy clara, y este cuerpo le pertenece al Señor porque somos su creación. Ahora, también tenemos que cuando reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Dios y le entrego todo a Él, me libra de grandes preocupaciones, hermanos, porque nosotros como seres humanos somos imperfectos. No tenemos a lo mejor la capacidad de cuidar 100% bien las cosas. Entonces, ¿qué mejor de destinar esa preocupación a quien es realmente el dueño, que es Dios? ¿Por qué? Porque todo es propiedad de Dios, no mía, y Él puede cuidarlo mucho mejor que nosotros, hermanos. Mucho mejor. A veces nos andamos afanando, hermanos, de cómo le voy a hacer para cuidar esto, para cuidar aquello, y nos generamos un mar de preocupaciones innecesarias, nos afanamos, además, hermanos. Ahora, lo que la Biblia enseña respecto al dinero, vamos a ver unas cuestiones, unos mandamientos, unas recomendaciones bíblicas, en las cuales la primera de ellas es la siguiente, hermanos: no nos endeudemos, hermanos. Un punto muy crucial
Desgraciadamente, como está este mundo capitalista, pues es difícil no endeudarse, y la palabra del Señor nos invita a eso. Dios no quiere que su pueblo tenga deudas, hermanos. Esto lo podemos encontrar en Romanos, si me acompañan por favor. Carta a los Romanos, capítulo 13. Trece, 7 al 8. Y la palabra del Señor dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, hermanos, no es algo que diga yo, no es algo que digan los expertos en finanzas. De hecho, antes de que aparecieran estos expertos de finanzas, el Señor ya lo había dicho hace más de 2000 años, no nos endeudemos. Cuando nos endeudamos, hermanos, perdemos un poco de nuestra libertad. Hasta cierto punto somos esclavos de esto mismo. ¿Por qué? Nuevamente ahí en la Biblia, Señor, los invito a ir al libro de Proverbios, capítulo 22. Capítulo 22, 7. Y encontramos en la palabra lo siguiente: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Más claro no se puede, hermanos, aquí en la palabra. Muchas veces Dios llama a la gente a servirle, hermanos, pero no puede hacerlo a causa de estas deudas, hermanos, a causa de que tiene compromisos que cumplir. No digo que sea malo, tenemos compromisos y responsabilidades que cumplir en nuestra casa. Como proveedores, nosotros los hombres tenemos que proveer, pero desgraciadamente, por no tener esa buena mayordomía en la cuestión de las deudas, nos convertimos en siervos o esclavos de esto mismo, impidiéndonos servir primeramente aquí al Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere nosotros como sus hijos. Otro punto, hermanos: no nos esforcemos por ser ricos, no nos esforcemos por tener y obtener riquezas, hermanos. El amor al dinero ha destruido más gente, tal vez que ninguna otra cosa, desde tiempos históricos. Si les gusta un poco la historia o recuerdan un poco de cuando éramos estudiantes primaria, secundaria, que empezamos a ver historia universal, no me van a dejar mentir que muchas de estas guerras fue para conseguir a lo mejor una propiedad que estaba ahí, un reino, etc, etc. Y todas estas cosas son bienes materiales, es riqueza, y desgraciadamente hasta en nuestros tiempos hoy en día sigue vigente esto, lastimosamente, por desconocimiento de la palabra. Todavía nosotros como seres humanos nos seguimos peleando, seguimos teniendo estas discusiones por obtener estas riquezas, porque nos esforzamos malamente por ser ricos, no conforme a la palabra del Señor, sino a nuestra manera. Los invito a ir, por favor, a carta a 1 Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el dinero, hermanos. No, es el amor al dinero. Dios no está en contra, hermanos, de que nosotros tengamos abundancia, que nosotros tengamos bienes, sino, como dice aquí en este versículo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Les acarrearon grandes problemas, hermanos, justamente por hacerle caso más al dinero que a las cosas del Señor. Ahora, tenemos también lo siguiente: no tenemos que ser ricos para amar al dinero. Nosotros a veces pensamos
que pues nada más aquellas personas, aquellos magnates, que ya uno ya podrá a lo mejor imaginarse el nombre de alguien aquí local, nacional, extranjero, son los únicos que tienen este afán, esta avaricia de tener riquezas. Y no, hermanos, a veces el que menos tiene dinero o bienes también tiene ese afán de querer obtener más cosas. Los hombres fraudulentos usan varias artimañas para robarle el dinero a las personas. Hoy en día estamos en un boom económico. Aparte de la crisis, tenemos también que muchas personas quieren aprovecharse de nuestros conocimientos de mayordomía bíblica, y por nuestro lastimosamente ese afán de querer riquezas fáciles que no existen, hermanos, nos dejamos llevar por esas personas. Y como dice aquí en la Biblia, en el versículo que acabamos de leer, dice, nos extraviamos en la fe y podemos ser traspasados de muchos dolores, hermanos, de muchas cosas que no quisiéramos por hacerle caso a estas personas fraudulentas y no lo que dice la Biblia. Ahora, en Proverbios tenemos, Proverbios 28-22 tenemos, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Porque este tipo de pobreza, por lo mismo que acabamos de ver, hermanos, se afanan más en este tipo de cosas. Ahora, siguiente recomendación bíblica: no acumulemos riquezas sin un propósito. Ya vimos que no es malo, como les mencionaba, o sea, la introducción, que no es malo querer tener algo de riquezas, pero que no sea nuestro propósito, nada más. Debe tener otro medio más, o sea, sobre todo en las cosas del Señor. Todo cristiano debe ahorrar algo de lo que gana para tener recursos en caso de alguna emergencia, pero no debemos acumular dinero sin un verdadero motivo válido y sobre todo basado en las cosas del Señor. Los invito a ir por favor al libro de Eclesiastés 5:13. Eclesiastés 5:13. Y la palabra del Señor dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y justamente es eso lo que estamos revisando, hermanos. Ahora, si de acumular riquezas se trata, el Señor Jesucristo nos exhorta a hacernos tesoros en el cielo, hermanos. Hacernos tesoros es más benéfico para nosotros como sus hijos, porque las cosas terrenales son efímeras, hermanos. Las cosas de aquí realmente no nos van a dar un placer permanente, va a ser efímero, y a veces tenemos ese placer, ese gusto, y que tanto nos llega a veces a durar, a veces es muy poco, ya lo tenemos y queremos más y más y más. Entonces eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, como les mencionaba, mejor hacernos tesoros en el cielo. Y esto lo encontramos claramente ahí cerca donde tuvimos la lectura, en Mateo 6, del 19 al 21. Y nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, hermanos. A veces, vean, muchas veces queremos tener esas cosas, las tenemos y primero andábamos afanados y preocupados por quererlas, ya las tenemos y luego estamos preocupados de que no vengan ladrones y quieran hurtarlas, minarnos y demás. Entonces jamás estamos contentos, hermanos, jamás estamos con esa paz que solamente el Señor es capaz de ofrecerla. O sea, lastimosamente a veces así sucede. Siguiente
recomendación bíblica: no hagamos el dinero nuestro Dios con D minúscula. No hagamos del dinero nuestro Dios. Y sé, hermanos, que esto es a veces a lo mejor hasta lógico para nosotros, pero en la práctica es difícil, hermanos. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo hacer el del dinero nuestra única meta en la vida. Nuestro Señor dijo: ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno, aborrecerá al otro, y pues jamás va a estar contento. O sea, no podremos servir a dos al mismo tiempo, hermanos. Entonces Jesús nos advierte una y otra vez de este peligro del dinero. Ahí mismo donde estábamos hace rato en la primera carta a Timoteo, por favor los invito aquí nuevamente. Primera carta a Timoteo, en donde el apóstol Pablo menciona lo siguiente. Primera carta a Timoteo 6:9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, hermanos. Todo por querer hacer del dinero nuestro Dios. El dinero da a la gente un sentido de poder e importancia, hermanos, pero no ofrece la seguridad verdadera, como hace rato les mencionaba. La Biblia dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, hermanos. El Señor nos va a dar todas esas bendiciones siempre y cuando estemos en su palabra, que tengamos la mente puesta solamente en Él y no que le hagamos caso al mundo. Ahora, después de estas recomendaciones bíblicas, hermanos, me va a permitir dar lectura a un ejemplo. A veces, como hace rato pensamos, los ricos, nosotros quisiéramos a lo mejor añorar ser como los ricos y tener todas esas riquezas a lo mejor para estar más tranquilos y demás, pero por favor pongan atención a lo siguiente. En 1921, o sea, hace casi 100 años, se juntaron en un importante hotel en Chicago 9 de los hombres de negocios más expertos en ganar dinero. Se incluía entre ellos el jefe del monopolio más grande, el especulador más sobresaliente de Wall Street, el presidente de la compañía independiente más grande de acero, el presidente de la empresa eléctrica más grande, el presidente de la compañía más grande de suministro eléctrico, el especulador en trigo más grande de los Estados Unidos, el presidente de la Bolsa de Nueva York, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones y un miembro del gabinete presidencial de aquel mandato. Y usted me va a preguntar, hermano, bueno, ¿qué sucedió o cuál es el propósito de esto? Vean lo que pasó 25 años más tarde, hermanos, con estos mismos hombres de negocios exitosos. ¿Dónde estaban? Bueno, Iván Kreuger, jefe del más grande monopolio, se suicidó, hermanos. Jesse Livermore, el especulador de más éxito de Wall Street, se suicidó también. Charles Schwab, presidente de la compañía de acero independiente más grande, murió en bancarrota. Samuel Insull, el presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin $1, siendo fugitivo de la ley porque defraudó a muchas personas en aquel momento, en 1929, por más de $500 millones. Si eso lo tasamos a como está la inflación hoy en día, es una cantidad más gigantesca. Ahora, Howard Hobson, presidente de la compañía de suministro eléctrico, se volvió loco. Arthur Colton, el máximo especulador en trigo, murió en el extranjero arruinado. Richard Whitney, presidente del mercado de acciones de Nueva York, fue condenado por fraude. Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones, se suicidó también. Y por último, Albert Hall, miembro del gabinete presidencial, fue enviado a prisión por soborno y conspiración. Entonces vemos aquí un claro ejemplo, hermanos, que las riquezas
no nos benefician en nada si las ponemos solas, si nos afanamos solamente a ello y hacemos a un lado a Dios. Ni estos más prominentes expertos en finanzas terminaron bien. Ahora, no necesitamos irnos a muy lejos, hermanos. Vean actualmente a muchas personalidades, famosos, inclusive a lo mejor lastimosamente hasta familiares cercanos o amistades, y que por alejarse y no tener a Dios en su corazón, cometen varios errores en su vida y son llevados al pecado, son llevados a dolores, a problemas y todo por no estar llevando lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo manejar el dinero sabiamente, hermanos? Tenemos en la parábola de los talentos, los invito ahí por favor al Evangelio de Mateo 25. No vamos a dar lectura completamente, pero por favor si me acompañan a ir al Evangelio. Mateo 25. Bien, mientras lo van encontrando, hermanos, tenemos aquí en esta parábola donde un señor que se va a ir lejos, le asigna, dependiendo sus habilidades, a sus siervos sus bienes, sus talentos. Menciona aquí en la parábola que a uno le asigna 10 talentos, a otro le asigna 5 talentos, a uno más le asigna 1 talento, y vean lo que sucede. O sea, 2 de estos siervos son capaces de, no solamente cuando ya el Señor les pide cuentas, no solamente le regresan los talentos que les confió, sino que lo negocian y son capaces del de 10, otros 10 más, el de 5, otros 5 más. Y les dice, bien, si buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Pero vean lo que sucede con el otro siervo que le dio 1 talento. ¿Qué le sucedió, hermano? ¿Qué hizo este otro siervo? Tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Lo metió bajo tierra, y cuando le pide cuentas el Señor, pues todo temeroso, y pues nomás va y le regresa el talento que le pidió que cuidara. Y aquí en la parábola, los invito por favor con su vista en el versículo 26, dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. O sea, el Señor nos invita a tener una buena mayordomía financiera en los recursos que Él nos ha brindado por su gracia. Entonces, veamos algunas maneras prácticas de manejar el dinero sabiamente. Y aquí donde vienen algunos puntos un poco controversiales. El primero de ellos es elaborar un presupuesto, hermanos. Según la encuesta nacional de inclusión financiera de aquí de México del año pasado, nos dice que solamente 2 personas de cada 10 llevan un control o registro de su presupuesto, y prácticamente la mitad de estos 2 a 1 lo lleva en la memoria. Mis respetos, hermanos, muchas de las veces yo reconozco que no soy bueno recordando datos, y mucho menos llevando el control de mis registros de un mes, una semana o quincena. Cuando manejamos correctamente bien el dinero, no nos preguntamos a dónde fue, hermanos, sino que lo mandamos exactamente a donde debe de ir. Habemos mucha gente descuidada con nuestro dinero, y a veces decimos, mi esposa no me va a dejar mentir, varias veces, llegué a mencionar, ¿a dónde se fue?
¿A dónde se fue el dinero? Yo no, pues, muchas veces sucedió, ¿a dónde se fue? O sea, por más que llevé un control, ¿dónde está? O sea, por mis manos pasado tanto dinero, ¿dónde quedó? La manera de evitar esto es tener un presupuesto y llevar el registro de todos los gastos. Otro punto, apartar un dinero para emergencias. En la misma encuesta que les mencionaba, menciona que aproximadamente de los adultos mayores de edad, el 60% ahorra. Es un buen porcentaje, pero a veces ese ahorro no llega a ser lo suficiente. En toda familia siempre hay momentos en donde a veces las cosas van mal y hay emergencias. Puede ser un gasto inesperado, a lo mejor en el auto, en la camioneta, se enfermó uno de nuestros hijos, uno mismo, y pues si el punto anterior de tener un presupuesto no lo tenemos, pues desgraciadamente vamos a tener dificultades con este punto de las inclemencias. Ahorrando cada día de pago algo para emergencias, podremos enfrentar gastos inesperados, hermanos, sin salirnos del presupuesto. Tercer recomendación, evitar sobrepasarnos en las compras a crédito. Según esta misma encuesta, de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el 52% de los adultos tenemos un crédito hipotecario, de automotriz, etcétera, etcétera. No debemos aceptar la filosofía del mundo que dice, compre ahora y pague después. O sea, es muy fácil obtener este tipo de créditos y es también muy fácil incurrir en las deudas y ser prisioneros, como lo vimos hace un momento, de estas deudas. El Señor no quiere que nos endeudemos como ya lo revisamos, sino que nos invita a que hagamos bien nuestros pagos. Otro más, aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Muy, muy difícil. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico del 2017, 65% gasta más de lo que gana. A nivel global, no es dato solamente de México. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, no necedades. Amén. Todas nuestras necesidades conforme a su palabra, pero no ha prometido darnos todo lo que deseamos. Es muy diferente, hermanos. A veces uno dice, quisiera ganarme la lotería. Pues es buen deseo, hermanos, que no quisiera tener ese dinero extra, una casa, pero no es a veces ni la voluntad del Señor, y a veces no lo necesitamos. Como ya hemos escuchado en otras enseñanzas y predicaciones de que a veces prometemos, Señor, bríndanos un mueble, un carro para poder mover, y si me permites esa promesa, Señor, la va a poner en tu obra, y no sucede. Llega ese mueble o cualquier otra cosa que deseamos, y lo que menos nos recordamos es de esa promesa que le hicimos al Señor, y empezamos a depender malamente de nuestra propia capacidad. Hacemos a un lado nuestra fe. Eso no es lo que quiere el Señor. Última recomendación, pagar nuestras deudas a tiempo. Híjole, muy, muy controversial. Al pagar las cuentas pronto, honramos también al Señor, hermanos, y también ayuda a tener una buena reputación y buen crédito en ese famoso buró de crédito. Pero más allá de eso, es buen testimonio de nosotros ante las personas no salvas. No sé si se habían puesto a preguntar eso, si se habían analizado este punto. ¿Cómo está a veces el mundo por estas malas prácticas que no siguen lo que dice la palabra? Pues se endeudan, están con muchos problemas financieros. Y es increíble que nosotros, como hijos de Dios, que tenemos esta palabra, nosotros creemos en lo que está aquí, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Por qué no entonces lo utilizamos para nuestro bien financiero, nuestra mayordomía? Y a veces es muy penoso que a las personas no salvas que les vamos a compartir, ellos se enteran, porque a lo mejor son nuestros vecinos, y se enteran que estamos a veces hasta peor que ellos en créditos, y peor aún que van a veces los cobradores y ahí nos ocultamos, ¿verdad?
como algo chusco, mi esposa se lleva bien con algunas de sus amigas, y en alguna ocasión, para no decir marcas, llegó mi esposa y dice, ya llegó, y póngale el nombre, o sea, que gusten, y al lado había música de un vecino al lado, y al escuchar, ya llegó, y póngale ahí el cobrador, y se cayó, hermanos, en silencio, para que no les fueran, yo creo, a cobrar. Entonces, imagínense si eso fuéramos nosotros, ¿dónde queda nuestro testimonio? Entonces, hermanos, hay que pagar nuestras deudas a tiempo. Como conclusión, hermanos, Dios ha prometido proveernos de todo lo que necesitamos. Cada cristiano debemos aprender a subsistir con lo que Dios nos provee. Contentamiento, hermanos. Contentamiento. Y no vivir impulsado por nuestros deseos, a veces desenfrenados y no justificados. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses? Donde menciona que él sabe vivir tanto en austeridad como en abundancia. Y a veces, hermanos, pues sí es muy cómodo vivir con abundancia, pero no queremos reconocer también que podemos vivir en carencias. Queremos siempre estar por encima a lo mejor de nuestra capacidad financiera, y eso tampoco es lo que desea el Señor. El hacer dinero no es el propósito de nuestra vida, hermanos, aquí en la tierra. El mundo mide el éxito de acuerdo a la cantidad de dinero o de posesiones que tenemos, el mundo, pero no es la forma verdadera de medir el éxito. El Señor fue muy claro con esto, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. O sea, no consiste en eso. Jesucristo mismo nos enseñó el verdadero camino al éxito. Jóvenes que nos acompañan, si se han preguntado cuál es el verdadero éxito que el Señor nos ha dado para obtener, lo tenemos justamente. Los invito por favor a ir a nuestra lectura, y nuestro texto clave está en Mateo 6:33. Por favor, los invito a dar lecturas todos en una voz. Mateo 6:33. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestras cosas serán añadidas, hermanos. Y es justamente nuestro talón de Aquiles. Ese es nuestro talón de Aquiles. Andamos buscando mejor otras cosas que el reino de Dios y su justicia. Y el Señor sabe de nuestras carencias, de nuestras necesidades, hermanos. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe, pero no nos las va a proporcionar o proveer si no estamos en su palabra, si no estamos en su camino. Y eso es lo que a veces no queremos reconocer. Ahora, hay algunas cosas muy prácticas por las cuales podemos demostrar que de verdad ponemos a Dios primero que a otras cosas. Hermano, le dedicamos la primera hora cuando nos despertamos. Tenemos un devocional. Le damos al Señor el primer día de la semana, aquí en la iglesia en domingo. Hermanos, separamos la primera parte de nuestro sueldo para el Señor, el diezmo. Entonces, son cositas, hermanos, que a veces uno no se pone a recapacitar, pero sí queremos que el Señor nos ayude. Sí queremos, Señor, ayúdame. Y pues no va a llegar esa bendición conforme a la voluntad del Señor, y a veces queremos nuestras necesidades o caprichos, hermanos, y no es así. Si ponemos verdaderamente a Dios y sus intereses en primer lugar en nuestra vida, tenemos su promesa que Él proveerá todas nuestras necesidades, hermanos. Por lo tanto, si tenemos a Dios y lo que Él provee, tenemos todo lo que realmente necesitamos, hermanos. No vamos a necesitar alguna otra cosa más. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana que hemos escuchado tu palabra, te pedimos por favor, Señor, de tu sabiduría, Señor. Sabemos que todas las cosas te pertenecen, Señor, porque tú las creaste, Señor. No permitas que nos apartemos de tu fe, Señor. Sabemos que nos vas a proveer de todas estas necesidades, Señor. Señor, también
hacemos una exhortación a todos los que estamos aquí presentes, incluido a mí mismo, Señor, a que recapacitemos cómo está nuestra mayordomía, Señor, cómo estamos administrando o gestionando tus recursos que son tuyos, Señor, que tú nos los has prestado temporalmente mientras estamos aquí. Señor, ayúdanos, por favor, bríndanos esa sabiduría. Sabemos que las riquezas de este mundo son efímeras, Señor, que no nos van a proveer esa paz que solamente tú nos puedes ofrecer, esa seguridad, Señor. Señor, por último, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, que no solamente quede en escuchar, Señor. Todo esto te lo pedimos en bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.